Me pusieron el vaso pero sin agua. Es agua, ¿verdad? Es que el otro día en una iglesia me dieron un líquido y me raspó la garganta. El hermano que bien sabe que, que era tequila, dice. Ya me pusiste nervioso, hermano. ¿Ya? Gracias. Bueno, ¿y ahora dónde lo pongo? Está lleno de aquí de esferas y Santa Clauses y todo eso. Y hace, ¿qué fue? El domingo 10 de julio, entregué la congregación que durante 22 meses estuve pastoreando allí en la ciudad de Torreón. Y entregué la iglesia el domingo 10 de julio. Y a los 8 días estábamos aquí el sábado para estar acompañando a Pedro, Mónica y Sammy en sus 15 años. Y luego pues me hicieron ustedes el favor de invitarme, el doctor Paco, para predicar al día siguiente, domingo 17 de julio. Esa fue la última ocasión que estuvimos aquí. Y bueno, efectivamente Dios está con nosotros. El Señor ha sanado nuestro cuerpo, no solamente a la hermana Julia y a mí. La hermana Julia, recuerden que fue desahuciada por los médicos, pero Dios es bueno todo el tiempo. De manera que fue sanada ella y pasamos por situaciones muy, muy difíciles, porque es muy difícil cuando un médico te dice llévese a su esposa para que muera en la tranquilidad de la casa y no en el trajín del hospital. Y así fue como me entregaron a la hermana Julia. Pero Dios la sanó, Dios es bueno y ha sido sanada. Al poco tiempo nuestra hija Ruth Julieta fue llamada a la presencia del Señor. También compartimos con ustedes esa experiencia. Este 11 de noviembre que acaba de pasar se cumplieron 3 años de su partida a la patria celestial. Y a consecuencia de esa tristeza que vino a mi corazón, porque los pastores somos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, vino la tristeza a mi corazón, de manera que dice una doctora que es cristiana, feligrés mía, dice: pastor, yo siento que su corazón está bien, pero trae usted una profunda tristeza, y eso fue lo que produjo el infarto agudo al miocardio. Pero hubo un día en que vino un predicador de la Ciudad de México y habló con puros pastores. No había allí nadie que no fuera pastor de una iglesia o pastora. Y este hombre habló acerca de los lutos de un pastor. Y habló de distintas experiencias tristes en la vida de un pastor, pero hubo un énfasis muy fuerte en el pastor que murió su esposa, o que murió un hijo, o que murió una hija, o que murió su padre o su mamá, y en fin, habló de esa situación. Dijo: pero esta mañana, decía este predicador, el Señor quiere que todos los pastores que están con luto en su corazón sean sanados por el Señor. De manera que cuando hizo el llamado para venir al frente, creo que yo fui el primero en levantarme. Y allí dejé mi luto. Sigo recordando a mi hija con mucho cariño. La sigo soñando, pero ahora pienso en ella con mucha gratitud a Dios en mi corazón por su vida, porque fue una muchacha ejemplar, una hija hermosa, sierva del Señor, y ella sembró mucho amor. Por lo tanto, todavía hoy, a 3 años de que se fue con el Señor, ella sigue recibiendo. Llega, por ejemplo, el día 5 de abril, que era su cumpleaños, y suben al Facebook las amigas y amigos de ella, Tuti, porque así le decía por cariño: donde quiera que tú estés, feliz cumpleaños. Y otros dicen: sabemos que estás con el Señor, tú estás más feliz que nosotros. Y llega la época de Navidad y suben a su página del internet palabras de felicitación. Bueno, lo que el hombre siembra, eso recoge. Y ella sembró mucho amor y sigue recogiendo aún, después de estar ya ausente aquí, sigue recibiendo las muestras del amor que ella sembró en donde quiera. Así es que, hermanos, después de esos 22 meses de estar en las 4 paredes de una congregación, que Dios bendiga a los pastores que están encerrados en
en las cuatro paredes de una congregación, vuelvo a volar libre. Ahorita yo no le doy cuenta a nadie más que a Dios y a la hermana Julia. Así que, porque en el sistema nuestro, sistema de la iglesia metodista, pues tenemos el superintendente, la junta de oficiales, el obispo, el arzobispo, el papa y todas esas cosas. Entonces, ahora ya estoy libre de todas esas cargas. Bendito sea el Señor. Amén. Bien, hermanos, me invitaron a predicar. Fíjense que mi autobús que sale a la ciudad de Torreón, antes salía a las 4:30 de la tarde y ahora sale a las 3. Entonces voy a decir amén y voy a salir corriendo. Son 20 para la 1. ¿De a cómo quiere el sermón? ¿De a 20 minutos, de a 30, de a 40, de a 50? Pero si ustedes quieren aquí seguir cantando, pues yo salgo corriendo porque ya hasta lonche me hizo Pedro y Mónica para que no me detenga mucho. Así que, hermanos, muchas gracias. El Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Es una historia sumamente conocida y no dudo que en alguna ocasión haya predicado aquí sobre este mismo pasaje. Pero desde hace tiempo, cuando estaba preparándome para este viaje de este fin de semana, volví a leer este pasaje, volví a considerarlo, y como la Biblia es fuente inagotable de la sabiduría de Dios, Dios me llevó a una nueva enseñanza de este pasaje que quiero compartir con ustedes. El otro día escuché a una persona, a una mamá, que le decía a su niño, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus? Y ya el niño le hizo una lista enorme allí de cosas. Pero luego escuché a otra persona que le dijo, ¿qué le vas a pedir al niño Dios? Y ya también la criatura contestó. Son algunas de las frases que escuchamos hoy en esta época navideña, en cada época navideña. Voy a hablar acerca de esta historia de el ciego llamado Bartimeo, que pedía limosna en la salida de la ciudad de Jericó rumbo a Jerusalén. Y voy a terminar con algo que el Señor me mostró. 2 regalos que Jesús nos quiere dar en esta Navidad y un regalo que nosotros deberíamos de darle a Él. Estamos ya muy acostumbrados a regalarnos unos a otros y nos olvidamos que la Navidad es el cumpleaños de Jesús. No debería de ser así, de que nosotros nos regalemos cosas cuando que es Jesús el que cumple años. Mi hija Julisa dirige el coro de nuestra iglesia y hay un canto que entonan los niños, canta el coro de los jóvenes y adultos, y un grupo de niños también canta. Y hay una parte del concierto de Navidad que ha preparado por algunos años, en donde algunos de los niños comienzan a cantar Feliz cumpleaños Cristo. Y lo cantan pues con sus vocecitas angelicales y de veras nos hace reflexionar en que la Navidad es precisamente la celebración del nacimiento de Cristo. Y a veces nos olvidamos de eso. Se ha malentendido lo que es la fiesta de la Navidad. Y aún quizá nosotros como cristianos nos hemos olvidado de que la Navidad es la celebración del nacimiento de Cristo. No es la celebración como muchos así lo entienden para emborracharse o para dar regalos costosos esperando recibir uno que esté más costoso que el que usted regaló. De manera que la fiesta de la Navidad nos habla acerca del mejor regalo que hayamos recibido ustedes y yo, que es al Señor Jesús. Y el mejor regalo que nosotros pudiéramos darle a Él por ser su cumpleaños. En eso voy a terminar en esta predicación. Pero vayamos por partes. San Marcos capítulo 10, dije, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó
Y al salir de Jericó, él, el Señor Jesucristo, y sus discípulos, y una gran multitud que le seguía. Y allí a la salida de Jericó rumbo a Jerusalén estaba Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino mendigando. Déjame extraer de este versículo 46 cuando menos dos cosas muy importantes. La primera, Jericó. Jericó es una ciudad, o fue una ciudad muy famosa desde la antigüedad. Cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán para apropiarse de la tierra que el Señor les había prometido, con la primera ciudad con la que se encontraron fue con Jericó, una ciudad fuertemente amurallada, y con las instrucciones que Dios le dio a su pueblo, pues los muros de la ciudad de Jericó se vinieron abajo. La historia está allí en el Antiguo Testamento y recordamos al pueblo de Israel alrededor de la ciudad fuertemente amuralladas y poder entrar porque eran altos y gruesos los muros, pero ahí estaba, las indicaciones Josué las está llevando al pie de la letra y comienzan a tocar sus trompetas, sus cuernos, sus gritos, y los muros cayeron, pero no se cayeron por los gritos, ni se cayeron por los muros, se cayeron por el poder de Dios, ¿verdad? Claro que el hecho de seguir las indicaciones animó la fe de que la ciudad les iba a ser entregada, como así sucedió. Así es que la ciudad de Jericó tiene unos antecedentes interesantes. Es la primera ciudad que el pueblo de Israel toma para entrar a poseer la tierra prometida. Ya en el transcurso de los siglos, Jericó era una ciudad muy bella, muy preciosa. Era conocida como la ciudad de palmas, con un clima excelente, no como el de los dos Laredos. Era una ciudad donde no existía ese frío que nos ha calado en este fin de semana y que algunos los tienen, yo creo que en la cama debajo de dos cobijas, con pijamas gruesas y el calefactor puesto. Eso era una ciudad bella, algo así, un clima muy parecido al de nuestra Cuernavaca, Morelos. De manera que Jericó era una ciudad preciosa. Como parte de la historia, esto no lo van a encontrar en la Biblia, en la historia de la historia universal, se dice que cuando aquel general romano, Marco Antonio, cruzó el Mediterráneo para conquistar Egipto, y fue impactado por la belleza de la reina de Egipto, que era Cleopatra, y entonces quedó tan impactado por la belleza de Cleopatra, que Marco Antonio, en ese arranque de enamoramiento por Cleopatra, no hallaba qué regalarle a Cleopatra porque era una reina muy rica. ¿Qué más le podía regalar un general romano a una mujer reina tan rica? Dice la historia universal, no lo busquen en la Biblia, por favor. Dijo el hermano Baltasar que allí en el Evangelio según San Baltasar dice esto. No, esto búsquenlo en la historia universal. Y ahí dice que Marco Antonio, en un arranque de enamoramiento, le regaló a Cleopatra la ciudad de Jericó. Y así es que, qué interesante es la historia de esa ciudad. Pues en ese marco de esa historia de la ciudad de Jericó es que viene a suceder lo que a continuación se relata en este pasaje. Allí, ya saliendo de Jericó para agarrar la vía, la carretera que unía de Jericó a Jerusalén, estaba un hombre ciego y estaba solicitando la limosna, la ayuda de la gente. Pero es interesante que aquí dice Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando ustedes y yo leemos los evangelios y encontramos a personas que antecede a la palabra, al nombre, la palabra Bar, se refiere a gente de la nobleza, a gente rica, a gente influyente, a gente acomodada. Por lo tanto, Bartimeo y el agregado, la interpretación, hijo de Timeo, esta es la forma de decir que ese hombre era originario de una familia rica, de la nobleza probablemente. Y entonces
entra en contraste el saber que este hombre, que era de origen de una familia rica, esté solicitando la caridad pública en el camino que va de Jericó a Jerusalén. La explicación podría ser de que en aquella época, si alguien tenía alguna discapacidad, ya fuera de su vista o de sus manos o de sus pies, estaba prácticamente fuera de la sociedad. Ese es el caso de aquel otro limosnero que estaba en la puerta llamada La Hermosa. Es el primer milagro que se registra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Sentaban allí a un cojo de nacimiento. Ahora bien, este Bartimeo, por su nombre, los estudiosos de la Biblia creen que se trataba de un hombre que era originario de una familia acomodada o acaudalada. La palabra bar quiere decir que era una persona que pertenecía a la nobleza. Barrabás, ese nombre quiere decir el hijo de un padre. Barrabás también era un bandido, el que estaba solicitando la multitud a cambio de Jesús y que finalmente Poncio Pilato lo concedió. Ese hombre también posiblemente era originario de una familia acaudalada por el nombre. Y así podíamos seguir buscando nombres. Bar Jesús, que quiere decir el hijo de Jesús, pero no se refiere a Jesús, el Señor Jesucristo. El nombre de Jesús en la época del Señor Jesús y aún antes era muy común, como lo es también ahora. De manera que la explicación que dan los exégetas de la Biblia es que todo aquel que su nombre era antecedido por la expresión bar se refería a alguien de la nobleza. Entonces la explicación es que como un hombre originario de una familia tan acaudalada puede estar ahora solicitando la limosna de la gente. La explicación es que por el hecho de que quedó ciego, porque nos vamos a dar cuenta de que este hombre no nació ciego. En el capítulo 9 del Evangelio según San Juan se habla de un ciego de nacimiento. Y en Hechos capítulo 3, como mencionábamos, se habla de un cojo de nacimiento. Pero aquí no se habla de un Bartimeo que es ciego de nacimiento. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que efectivamente Bartimeo no nació ciego. En algún momento de su vida quedó ciego. En algún momento de su vida o fue un accidente o fue una enfermedad. Aquí los doctores que están aquí nos pudieran dar una amplia explicación de por qué razones podía uno perder la vista. Por un accidente de trabajo, por un tumor en el cerebro. Ellos nos podrían explicar mejor que yo. El asunto es que el pasaje nos revela que Bartimeo no nació ciego. Se quedó sin la vista por alguna razón que cuando ustedes y yo vayamos al cielo lo buscamos y le preguntamos. ¿Amén? Un día dije eso en una iglesia, dije, cuando yo me vaya al cielo, yo voy a ser reportero y voy a andar pregunta y pregunta. Pero tengo muchas preguntas, yo no tengo dudas de la Biblia, del plan de salvación, pero sí, oye, Bartimeo, ¿qué te pasó? ¿Por qué te quedaste ciego? Y le dije a los hermanos, ¿me acompañan? Y nadie me dijo amén. Dijo, o sea que yo soy el único que me voy a ir al cielo. No, ya todos comenzaron a decir amén, amén, amén. Ya, pero con cierto temblor. Versículo 47, habiendo explicado el 46, pues más o menos, si no le entendieron, pues ahí la próxima vez nos explicamos. Y oyendo, Bartimeo el ciego, oyendo, tengo subrayada la palabra oyendo, o sea, Bartimeo estaba ciego, pero no estaba sordo. Y eso es maravilloso. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, comenzó a gritar, es lo que quiere decir dar voces. O sea, Bartimeo estaba ciego, pero no estaba sordo, ni estaba mudo. Bendito sea el Señor. Porque al no estar sordo y al no estar mudo, entonces escuchó lo que se decía de Jesús. Y lo que se decía de Jesús, sin duda alguna, era que ese hombre llamado Jesús había dado vista a los ciegos, había levantado paralíticos, había limpiado a leprosos, e inclusive había resucitado a muertos. Y si eso fue lo que escuchó Bartimeo, y le dijeron que ese hombre que había hecho tales cosas, tales milagros, tales prodigios, tales maravillas, ya se iba de Jericó, entonces dijo, esta es mi oportunidad. Así es que oyendo que era Jesús el que hacía milagros, comenzó a dar voces, comenzó a gritar, no estaba mudo,
comenzó a gritar con todas las fuerzas de sus pulmones y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí hay algo muy interesante. La única vez que se menciona en el Nuevo Testamento, en los evangelios, de decirle a Jesús, hijo de David, es cuando él entró en Jerusalén, en lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal. Cuando la gente cortaba ramas de los árboles con palmas en sus manos, tendían sus mantos en el camino y decían: Hosana, Hosana quiere decir sálvanos ahora, bendito el rey que viene, bendito el hijo de David. Pero eso sucede tiempo después de lo que estamos considerando ahora. Es más, si son observadores, el capítulo 11, termina este pasaje que estamos revisando en el versículo 52, y en el capítulo 11, versículo 1 dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús se envió de sus discípulos, y allí se narra acerca de la entrada triunfal. Pero es Mateo capítulo 21 el que nos narra esta misma pasaje de la entrada triunfal, y es allí en San Mateo 21 donde dice: al hijo de David. Pues antes de que la gente contemplara a Cristo como el hijo de David, el ciego Bartimeo ya lo contempla por la fe en que ese hombre es el hijo de David. Y entonces comienza a decir, gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Que es interesante que un ciego sea el que vea a Jesús como el hijo de David. La vista de Bartimeo, la vista física, estaba cancelada, pero los ojos de su fe estaban puestos en ese hombre que estaba por irse de Jericó. Y comenzó a gritar. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase. No falta gente así, ¿verdad? Los que nos están siempre callando. Cállese, hermano. Yo estaba predicando una vez en una iglesia y sobre todo la juventud estaba muy eufórica y cantaban bien fuerte y oraban bien fuerte y lloraban ahí en el altar bien fuerte. Y uno de los ancianos de la iglesia, que no estaba acostumbrado a eso, dijo: oiga, pastor, ¿no se le hace que están gritando mucho? Señor nuestro Dios no está sordo. Y yo volteé con el hermano y dije: pues tampoco está nervioso, hermano, déjenlos que griten. De manera, queridos hermanos, que siempre hay gente así. ¿Se calla o me voy de esta iglesia? No, pues váyase de esta iglesia, voy a seguir gritando. Y muchos le reprendían para que callase. Pues tuvo peor, porque dice enseguida: pero él clamaba mucho más. Estaba gritando fuerte y cuando dijeron cállate, gritó más fuerte. Yo no sé si Bartimeo, en su época en que tuvo su vista, como todo niño judío, tuvo acceso a las escrituras. Y al tener acceso a las escrituras, en algún momento leyó que el profeta Jeremías dijo una vez: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Y si ese pensamiento del profeta Jeremías lo recordó Bartimeo, entonces le dijeron cállate, y él comenzó a clamar mucho más fuerte: ten misericordia de mí. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, y aquí me quiero detener. Entonces Jesús, deteniéndose, yo tengo subrayada aquí la palabra deteniéndose, porque debo decirles algo. Jesús tenía mucha prisa de viajar de Jericó a Jerusalén. Y si el capítulo 11 efectivamente está en la cronología del ministerio de Cristo, quiere decir que a Jesús le urgía llegar a Jerusalén para morir en la cruz del Calvario. Jesús tenía prisa por salvarlo a usted y por salvarme a mí. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El único que tiene prisa por salvarnos es Cristo. Y eso a mí me produce mucha alegría. A veces nosotros somos medio lentos para querer ser salvos, pero Jesús tiene urgencia de salvarte. Jesús tiene urgencia de tocarte. Jesús tiene urgencia de abrazarte, de recibirte. Él tiene mucha prisa para salvarnos. Aleluya. Deteniéndose.
Me gusta esa palabra. Entonces Jesús, deteniéndose, él llevaba mucha prisa. Tenía que estar en Jerusalén. Tenía que padecer lo que nosotros conocemos como la Semana Santa o la Semana Mayor, con todos esos acontecimientos que encierran esos días últimos del ministerio de Jesús. Aquí en esta expresión deteniéndose es donde entra la palabra kairos, que fue lo que me inspiró a mí para que dije, bueno, el día que yo me jubile y que el obispo de mi iglesia ya no me dé una iglesia para pastorear, pues entonces me voy a aventar a predicar. Pero Señor, dame alguna palabra que me inspire. Y el Señor me puso la palabra kairos. El griego es muy interesante. Y bueno, yo estudié en el seminario, estudié griego, pero no sé hablar griego. Sé hablar, bueno, ni griego ni gringo, para acabarla de amolar. Pero la palabra tiempo en el griego se traduce con dos palabras distintas. La primera palabra para tiempo es cronos, que se refiere al tiempo que se mide con un reloj, con un calendario, con una agenda. La palabra cronos es lo que mide los días, las semanas, los meses, los años, los siglos. Y entonces cuando la palabra cronos se menciona en las Sagradas Escrituras y en cualquier otro escrito, se refiere al tiempo que pasa. Pero en la Biblia existe otra palabra que se traduce como tiempo, y es la palabra kairos. Pero la palabra kairos no se refiere al tiempo que pasa, como cronos, sino que se refiere al tiempo de Dios. Cuando Dios hace las cosas a la hora que Él quiere, en su soberanía. No cuando ustedes y yo queremos. Cuando Dios actúa en el tiempo de Él, nosotros nos sorprendemos. Cuando ustedes y yo vivimos bajo la cronología nuestra, la señora que se embaraza sabe muy bien que cuando menos van a transcurrir 9 meses y está contando los días. Y el marido con más razón para juntar lana, porque ahora cuesta mucho traer a los niños. Y si son 2 o 3, pues peor. Entonces, la palabra cronos nos habla acerca de eso, el que está en la cárcel y que ahí en la celda está marcando como cuando está jugando voleibol, 1, 2, 3, 4, rayita, 1, 2, 3, 4, rayita. Está contando los días o los meses o los años para salir de la cárcel. Eso es cronos. Pero cuando Dios actúa de una manera en que nosotros no nos lo esperábamos y que Dios en su soberanía actúa, eso se llama kairos, el tiempo de Dios. Yo no sé si Bartimeo, no lo creo, él estaba esperando que Jesús se detuviera. Es más, ya le habían advertido, cállate, el Señor tiene mucha prisa por llegar a Jerusalén, ya ni grites. Pero él gritó mucho más. Y cuando la Biblia dice que Jesús se detuvo, entonces aquí estamos hablando no de cronos, sino de kairos o de kairos, el momento de Dios, el tiempo de Dios. Y cuando Dios actúa, amados hermanos y hermanas, es para nuestro bien. Porque como repetidamente lo dijo aquí el doctor Paco esta mañana, Dios es bueno. Allí en mi lugar decía yo, todo el tiempo. Dios es bueno. Todo el tiempo, Dios es bueno. No, es al revés. Dios es bueno. Todo el tiempo, Dios es bueno. Amén. Se detiene y ese detenerse del Señor es justamente el saber que Jesús, a pesar de la prisa que tiene, siempre tiene tiempo para usted y para mí. Eso es maravilloso. El problema de usted y el problema mío es que viene alguien que quiere platicar conmigo, no tengo tiempo. Oye, discúlpame, pero no te puedo atender. Nosotros nunca tenemos tiempo. Pero Jesús siempre tiene tiempo. Las 24 horas del día, Jesús tiene tiempo para usted. Si usted clama a las 2 de la madrugada, el Señor tiene tiempo para usted. Él le escucha a esa hora. En la circunstancia más adversa en la que usted esté metido, el Señor tiene tiempo para usted. ¿No es bueno eso? Aleluya. Dice, mandó llamarle, llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Bueno, estas personas son otras. Yo no creo que aquellos que le están diciendo, cállate, ahora le están diciendo, no, ¿sabes qué? Dijo mi mamá que siempre no.
Tuvieron que haber sido otros. Y aquí está representada la humanidad nuestra. Los que están en contra de todo y los que están a favor de lo bueno. Siempre hay personas que nos están animando para decirnos tenga confianza. Qué hermoso es cuando alguien se acerca y nos dice tenga confianza. A mí alguien me lo dijo cuando el doctor Roberto Torres me dijo que la hermana Julia estaba desahuciada, que no había más remedio, que solamente un milagro podía salvarla. Hubo alguien que se acercó a mí y me dijo, espere ese milagro, pastor. Dios es bueno. Y de una pancreatitis, de las cuales los médicos que revisaron a Julia, de 10 personas, 9 morían por el pancreatitis que le atacó a ella. De 10 personas, una queda con vida y en situaciones muy difíciles. Bueno, la hermana Julia quedó muy bien, bendito sea el Señor, porque Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Dice aquí que se acercaron otros y le dijeron, ten confianza, levántate, te llama. Es interesante, ten confianza, levántate, te llama. Oiga, el versículo 50 yo lo tengo pero bien subrayado en mi Biblia. Es más, para mí el versículo 50 es el más importante de los versículos que hasta ahora hemos considerado, porque en el versículo 50 dice, entonces Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Bueno, porque un día el Señor habló a mi corazón de la siguiente manera. Yo era pastor de una pequeña iglesia en la ciudad de Delicias, Chihuahua. En aquel entonces la ciudad tenía solamente 17,000 habitantes. Era chica la ciudad, toda la gente se conocía. Todos los días cuando iba uno al centro o a la calle principal, como toda ciudad pequeña tenía su calle principal, Main Street, la calle principal, y todo el mundo se conocía. Ahí estaba el correo, ahí estaba el telégrafo, ahí estaba el banco, ahí estaba el supermercado, etcétera. Y un día, cuando fui a esa calle principal, afuera del Banco Nacional de México, estaba un hombre ciego pidiendo limosna. Pero una de las cosas que yo observé en ese ciego de Delicias es que en el tiempo de frío, como ahora, estaba acobijado, traía una cobija toda sucia, raída, ya rota de muchas partes, pero ahí estaba enredado el hombre y nada más sacaba su mano con un botecito de esos de lámina para que la gente que entraba y salía del banco y los que iban por la calle pudieran depositar allí la limosna. Y cuando acabó el invierno y vino la primavera y el verano, ese mismo hombre se sentaba allí y gentes caritativas amarraban su cobija de los barrotes de la ventana del banco y con 2 palitos de escoba le amarraban las otras 2 esquinas y en esa sombrita que le hacían allí las gentes caritativas, el hombre se sentaba para pedir limosna. Cuando llegaba la noche agarraba su cobija y se iba a su casa si es que tenía casa. Y entonces el Espíritu Santo habló a mi corazón. Ahora entiendes, me dijo el Señor, por qué el versículo 50 de San Marcos, capítulo 10, es importante, porque dice que arrojó su cobija. Lo más importante para el ciego de Ciudad Delicias era su cobija. Era más importante que las monedas que había dejado la gente en su botecito. Porque esa cobija le quitaba el frío, un poco el frío del invierno y lo protegía de los rayos candentes del verano. Por eso al terminar su jornada, agarraba su cobija y se iba con ella a su casa, se desaparecía en la oscuridad de la noche. Lo más valioso para ese ciego de Delicias era su cobija. Lo más valioso para Bartimeo, el ciego de Jericó, era su capa. Pero qué interesante que cuando le dicen, ten confianza, levántate, Jesús te llama, lo primero que ese hombre hace es tirar su cobija, tirar su capa. Lo que él consideraba de prioridad y lo más valioso, que era su cobija, la arrojó a un lado porque él sabía que el hombre con el cual se iba a entrevistar y que lo estaba llamando ahora, no solamente le iba a dar una capa nueva, sino que le iba a dar la vista y una vida nueva para honra y gloria suya.
Por eso ya no le importó la capa. Por eso cuando fue con Jesús y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? No le dijo, Señor, la cobija, esa capa está bien sucia, raída, huele feo. ¿Me regalas otra, por favor? No iba a pedir otra cobija. En Jericó, como era una ciudad muy bonita con el clima de Cuernavaca, allí tenían sus casas de retiro los sacerdotes y los levitas. Este hombre no le iba a pedir a Jesús, oye, así como a los sacerdotes jubilados y a los levitas, ¿no me puedes dar una casita también a mí? No le iba a pedir eso porque él no necesitaba eso, lo que necesitaba era su vista. De manera que el versículo 50 es muy importante. Arrojó su capa. ¿Saben ustedes cuándo ustedes y yo vamos a ser tremendamente bendecidos por el Señor? Cuando arrojamos aquello que es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es el Señor, pero si anteponemos cosas antes del Señor, entonces Dios no nos puede bendecir porque nuestra vista está puesta en otras cosas. No es nuestra prioridad el Señor, nuestra prioridad es otra cosa. Mi negocio, mi casa, mi apellido, tantas cosas que nosotros ponemos como prioridad. Hay un líder allí en la ciudad de Torreón, en una iglesia, que, hasta me cuesta decirlo. Mira cómo me molesta ese señor porque dice, pastor, yo soy líder de esta iglesia, pero usted no me cite a junta el día que el Santos Laguna juega porque no voy a venir. O sea, a ese señor le interesa más el juego del Santos Laguna o los Cachorros de Chicago. Cuando nosotros ponemos las prioridades antes que el Señor, yo le dije a ese que ya ni le digo hermano, le digo Señor, si usted no deja el Santos Laguna por el Santo de Dios, no me sirve como líder. Los que nos comprometemos para servirle al Señor, nuestra prioridad tiene que ser Cristo. Si nuestra prioridad no es el Señor, entonces quitémonos el nombre de cristianos, porque un cristiano es el que sigue a Cristo incondicionalmente. Bueno, dice que arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, observe, yo tengo subrayado en mi Biblia, que recobre la vista. Que recobre quiere decir que vuelva a ver. Esta es la evidencia de que este hombre no nació ciego, como el ciego del capítulo 9 de San Juan, que era un ciego de nacimiento. Este hombre en algún momento de su vida perdió la vista. Y lo que él quería era acercarse a Jesús y decirle, maestro, que recobre la vista. No quiero otra capa, no quiero una casa, no quiero dinero, lo que quiero es mi vista, porque con su vista él iba a recuperar todo lo que él había perdido. Se trata de recuperar, que recupere la vista. Oiga, maestro, le dijo maestro, que recobre la vista. Versículo 52, y aquí viene el mensaje navideño. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. El regalo de la Navidad es que Dios, en la excelsa y bendita persona de Jesucristo, viene a salvarnos. La Navidad es la salvación en Cristo. La Navidad no es ese árbol, está muy bonito. Yo no estoy en contra del árbol de Navidad, lo aclaro. Porque yo he llegado a otras iglesias donde dicen, no, el árbol de la Navidad es satánico. No es cierto, es un árbol, producto de la hermosa naturaleza. Y si le pones feritas y foquitos, pues mejor. Pero la Navidad no es el arbolito, puede ser uno de los símbolos. La Navidad no es poner allí Jesús. ¿Sí dice Jesús allí o está en lenguas? La Navidad no es una pantallota como esta. La Navidad no son las piñitas y las esferas. La Navidad es la salvación en Cristo. Amén.
La Navidad es cuando el cielo se abrió. En aquella noche tan tranquila, cuando unos humildes pastorcillos guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado, allí en las afueras de Belén. Y de pronto aquella noche tan oscura, aunque llena de estrellas, se iluminó con una luz fulgurante como nunca antes los pastorcillos habían contemplado el cielo. Y se les aparecieron una multitud de ángeles. Y el que comandaba a todos aquellos ángeles, no temáis, les doy una buena noticia. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El regalo del cielo para ustedes y para mí y para toda la humanidad se llama Jesucristo. El hombre que tenía prisa por ir a morir en la cruz del Calvario para que por su sangre usted y yo fuéramos limpios de todo pecado. Aleluya. Primer regalo del cielo, la salvación. Segundo regalo, dice aquí el versículo 52. Tu fe te ha salvado, punto y seguido. Y enseguida recobró la vista. Enseguida volvió a ver. No sé cuántos años tenía Bartimeo sin vista, pero ahora volvió a ver. Segundo regalo del cielo. Primero la salvación y luego la sanidad. Qué bueno que el doctor mencionó hoy el Salmo 27, porque el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Saben ustedes que en la versión 1909 de la Biblia, esta es la 60, dice en esa versión: Jehová es mi luz y mi salud? En el Antiguo Testamento, decir salvación equivalía a decir salud. Decir salud equivalía a salvación. Porque Dios, amados hermanos y hermanas, es alguien que nos salva íntegramente. Nos salva y nos sana. Nos sana y nos salva. Alabado sea Jesucristo. Sanidad completa. Maestro, que recobre la vista. Tu fe te ha salvado. Y la salvación implica salud, sanidad, sanidad completa, sanidad íntegra, sanidad del espíritu, del alma y del cuerpo. Porque hay enfermedades del espíritu y hay enfermedades del alma y hay enfermedades del cuerpo. Las enfermedades del cuerpo, aquí están los doctores que nos pueden enumerar cuántas y cuántas y cuántas enfermedades ha habido a lo largo de la historia y cuántas se están descubriendo ahora mismo. Hay salud para nuestro cuerpo físico, pero en Cristo hay salud para nuestra alma. ¿Y cuáles son las enfermedades del alma? La ambición, la envidia, los celos enfermizos, etcétera, etcétera, etcétera. Usted y yo podemos ser tocados por la mano de Cristo y ser sanados del alma. Sanados del espíritu. ¿Y cuál es la enfermedad del espíritu? El pecado. El pecado en la Biblia está personificado por la lepra. La lepra en el Antiguo Testamento, hay todo un capítulo o 2 capítulos en el libro de Levítico donde se habla acerca de la lepra. La lepra es contagiosa. El padre Damián, aquel sacerdote católico que se fue a la isla de Molokai, allá en las islas del sur del Pacífico, la isla de Molokai se convirtió en un leprosario. Y ese sacerdote, el padre Damián, se fue a esa isla a cuidar a los leprosos, a darles de comer. Y un día dice la historia del padre Damián que estaba cocinando y estaba una olla grande de caldo hirviente y de pronto se la dio aquella olla y se derramó el caldo hirviendo y cayó sobre uno de sus pies y no sintió absolutamente nada porque la lepra lo había llegado también a él. Y la lepra es que se van muriendo las células. Los doctores de aquí nos pueden dar una conferencia sobre eso. Y nos hacemos insensibles. Alguien que tenga lepra y que tenga por allí una llaga de lepra puede agarrar un tenedor, un cuchillo, una navaja y meterla allí y no le duele porque hay insensibilidad. Por eso está personificada en la lepra el pecado. Porque el pecado nos convierte en personas insensibles.
El mejor ejemplo es el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vean ustedes cómo la maldad va en aumento. Porque no es igual decir que el vecino de enfrente es muy malo, porque le da de puntapiés al perro. Es muy distinto decir el vecino de enfrente es un pecador, porque ya estamos hablando de cosas mayores. Pero cuando decimos que el vecino de enfrente es un escarnecedor, es uno que se ha sentado en la silla del pecado plácidamente a pecar y ya no siente nada. Ni consejos, ni sermones, ni consejos, absolutamente nada. Se ha hecho insensible, por eso la lepra personifica al pecado. Pero hay salud en el nombre de Cristo. Y ese hombre llamado Bartimeo fue salvado. La salvación, la Navidad es la salvación que Dios nos ofrece en Cristo. El primer regalo del cielo para ustedes y para mí y para el mundo entero es la salvación en Cristo. Ese es el mensaje central de la Navidad. Pero consecuentemente la salvación trae sanidad. Saben ustedes, hermanos, que los últimos meses mi esposa y yo hemos orado mucho por Yolis, la esposa del doctor Paco. ¿Qué es lo que ha perdido la hermana Yolis? La salud. Es tiempo de que el Señor se la recupere. En el nombre poderoso de Cristo. La sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado y trae como consecuencia la salvación, la sanidad. Dice aquí el Señor Jesús: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida Bartimeo recobró la vista. No dice que enseguida se le dio una capa nueva. No dice que se le dio una casa nueva. No dice que se le dio una pensión vitalicia. Simple y sencillamente dice que recuperó la vista. ¿Qué has perdido, amado hermano y amada hermana? Y que es menester que hoy sea recuperado. Yo estaba predicando este mismo pasaje en una iglesia y una hermana me interrumpió y se levantó de su lugar y dijo: pastor, yo quiero recuperar a mi hijo porque él se fue con malos amigos y ahora es un drogadicto. Y oramos por esa mujer y oramos por la recuperación de su hijo. Y a los 15 días que yo volví a esa iglesia para otro asunto, yo no iba a predicar, la hermana me recibió con gozo, me dijo: pastor, mi hijo ha sido encontrado por Cristo. Mi hijo fue arrestado por un policía porque estaba delinquiendo y estaba drogándose en la vía pública. Y allí en el penal fue un pastor y predicó el evangelio de Cristo. Y mi hijo aceptó a Cristo y salió de la cárcel y ahora asiste conmigo a los servicios de la iglesia. Mi hijo ha sido recuperado. Y cuando yo escuché a aquella mujer darme ese testimonio, dije: oh Señor, yo voy a seguir predicando que es necesario que aquello que tú has perdido y quieras recuperarlo, vengas y le digas al Señor: Señor, que recupere a mi hijo, o que recupere la fe si la has perdido, o que recupere la paz y la tranquilidad. Porque si usted va a la farmacia de la esquina a pedir 500 pesos de paz, nadie le va a dar 500 pesos de paz, le va a dar 500 pesos de tranquilizantes, o le va a dar 500 pesos de pastillas para el estrés, o le van a mandar con un psiquiatra, o con un psicólogo, o con un pastor. El único que puede darnos la paz se llama Jesucristo. Antes de que Él ascendiera al cielo y cuando se despidió de los discípulos les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. He aquí yo voy en primer lugar para prepararles esa casa. Y los discípulos se quedaron en paz. Vinieron tantas pruebas en nuestra vida como pastor y como matrimonio pastoral. Sin embargo, no puedo olvidar aquellos días de mi niñez, cuando mi mamá entraba a nuestra recámara de mi hermano mayor que yo, 2 años mayor que yo, y allí en nuestra camita se arrodillaba mi mamá y nos hacía cruzar nuestras manos así y decir juntos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Amén. Y dormíamos en santa paz. La paz de Cristo,
que sobrepasa todo entendimiento. La palabra shalom se ha tergiversado. Hoy nos saludamos de una manera tan distinta como lo hacía el pueblo del Señor. Cuando un judío levantaba su mano derecha y le decía a otro en el camino shalom, le estaba diciendo que la paz de Dios sea contigo siempre. Y hoy nos encontramos y decimos, ¿qué onda? ¿Qué hubo? Le decimos a uno de los del otro lado de a los Estados Unidos, ¿cómo te va? Oh, so, y se les va la mano para abajo. Y usted le pregunta a alguien de este lado, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues de mal en peor. Y otro pues dice, pues menos peor. Y otro dice, pues ahí la voy pasando. Pero shalom quiere decir que la paz de Dios sea contigo siempre. Siempre. En los momentos álgidos de tu vida y de tu existencia. Cuando te dicen que tu esposa no tiene más remedio, que solamente un milagro la puede sacar adelante, nosotros tenemos al Dios de los milagros. Y solamente por la gracia del Señor es que estamos aquí, porque Él ha tocado nuestros cuerpos también. Tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista. Esos son los regalos del cielo para nosotros en esta Navidad y siempre. Pero termino, no habremos de darle nosotros algún regalo al Señor. Bartimeo se lo dio, porque este pasaje termina diciendo, y Bartimeo seguía a Jesús en el camino. A cambio de la salvación que Bartimeo recibió y a cambio de la salud que Bartimeo recibió, Bartimeo le dio un regalo a Jesús. Y el regalo de Bartimeo a Jesús fue su corazón. No tengo otra cosa que darte. Te doy mi corazón y te voy a seguir en el camino a donde quiera que tú vayas. ¿Y saben ustedes a dónde iba Jesús? Iba al Calvario. Y yo estoy plenamente seguro de que Bartimeo siguió a Jesús en el camino de Jericó a Jerusalén. Y allí en Jerusalén Bartimeo se dio cuenta de todas las cosas que le sucedieron a Jesús, hasta que allí lo llevaron a al monte Calvario en las afueras de la ciudad de Jerusalén, y fue crucificado en medio de dos ladrones. Y allí Bartimeo, ahora sí, con la vista plena de sus ojos sanados por Cristo, vio cómo crucificaron al Señor y entendió plenamente la salvación que le había sido otorgada. Y no dudo en pensar que allí mismo en la cruz del Calvario Bartimeo le dijo, Señor, de aquí en adelante mi corazón es tuyo, haz conmigo lo que tú quieras. En esta Navidad tú puedes recibir salvación y tú puedes recibir sanidad, y a cambio de eso lo que el Señor te pide es que le des tu corazón. Tu corazón no le pertenece a nadie más que a Dios. No, pastor, mi corazón es de mi esposa. Aguas. Cuidado. Usted puede decirme que está enamorado de ella, pero su corazón no es de ella, su corazón es del Señor. Ay, pastor, no sea cruel, porque yo a mi esposo siempre le he dicho, ay, corazoncito. Pues sí, pero ese Señor un día le va a partir su corazón. Por eso la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Pero si tú confías en el Señor, Él nunca te va a fallar. Ofrécele tu corazón a Cristo. Y cuando tú le ofrezcas tu corazón a Cristo, vas a querer más a tu esposa, sin tener que decirle corazoncito. Amén. Esta Navidad recibe un doble regalo de Jesús: tu salvación y tu sanidad. Que recupere. Yo no sé si toda la congregación pudiéramos unirnos al doctor Paco y a sus hijos y decirle, pastor, la hermana Yolis recuperará lo que ella ha perdido. Y lo queremos declarar en el nombre de Jesús. Y ante el nombre de Jesús se doblega todo. No hay nada que pueda estorbar a la plena acción de Dios por el poder del Espíritu Santo. Que recupere su salud,
que recupere la vista aquel que está ciego espiritualmente, que pueda salir hoy de esta casa del Señor mirando las maravillas del Señor. ¿Saben ustedes cuando uno se da cuenta que verdaderamente el Señor nos ha abierto los ojos y nos ha dado una vista nueva? Cuando salimos a la calle y decimos, oye, qué hermoso está Nuevo Laredo. Todo el mundo dice que lo más bonito de Nuevo Laredo es Laredo, Texas. Pero no es cierto. Esta ciudad donde yo nací, donde yo crecí, o donde usted se ha educado, o que lo adoptó hace años que usted llegó aquí, es una ciudad maravillosa. Y usted va a llegar a su vecindario y se va a dar cuenta que toda la gente es hermosa. Hasta la señora de enfrente que cómo le causaba problemas. Se va a dar cuenta y dice, bueno, después de todo, esa señora fodonga de enfrente, pues no está tan fea que digamos. ¿Y sabe qué es lo que ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? El Señor. Pero que el Señor le ha recuperado su verdadera vista. Un muchacho que pertenecía a alta sociedad, un día se convirtió a Cristo. Y un día iba por la calle en su lujoso automóvil. Un compañero de él, de la escuela, y que pertenecía a la misma alta sociedad, pero que no era cristiano. Se bajaron del automóvil y aquel muchacho cristiano, rico, se acercó con un hombre todo andrajoso, sucio, maloliente, y lo abrazó y le dijo, ¿en qué te puedo ayudar, hermano? No, pues si me puedes ayudar con esto, te lo voy a agradecer, tengo hambre. Y el muchacho se despojó de dinero y se lo dio. Y su amigo, no cristiano, dice, ¿cómo te atreves a hablar con este mugroso, con este sucio? ¿Cómo te atreves a ayudarle? Y el muchacho cristiano le dijo a su amigo no cristiano, estoy hablando con el hombre, no con la mugre que trae arriba. Porque cuando nosotros miramos con los ojos de Cristo, miramos al hombre. De las circunstancias de que está rodeada la persona, de eso se encarga el Señor. Bartimeo recuperó la vista, obtuvo la salvación y él le entregó como regalo a Jesús su propio corazón y se convirtió en discípulo de Cristo. ¿No podría suceder algo semejante este mediodía o esta tarde aquí? Que pudiéramos ser salvados y sanados. Sanados y salvados. Y al salir de esta casa dedicada para la honra y gloria del Señor, podamos mirar a este mundo con los ojos de Cristo y ser verdaderamente sus discípulos. Solamente así podemos decir feliz Navidad. Si hacemos todo lo contrario, no hay Navidad feliz que podamos pasar. Pero si esta es la acción de Dios en nuestros corazones, de seguro que vamos a tener una feliz y muy dichosa Navidad. Póngase de pie, por favor.